Y en Cartagena, desde ese momento en que llega García Márquez no se desprende de la ciudad. García Márquez construye toda su obra de ficción en dos ciudades, en dos mundos paralelos. Cartagena alimentó a Macondo, pero Macondo alimentó a Cartagena. Las aguas del mar Caribe bañan Cartagena de Indias, el baluarte más importante de la colonia española en América, puerto por donde salían los más grandes cargamentos de oro. Y entre otras cosas, Cartagena siempre fue una ciudad con muchos conflictos, porque Cartagena tuvo Inquisición, Cartagena fue una ciudad que tuvo un puerto en donde se sometió a miles de africanos que fueron esclavizados, y eso marcó mucho la conciencia de la ciudad, el espíritu de la ciudad. Cuando era pelada, la ciudad era una ciudad buena porque te voy a decir, sí, en ese tiempo todo las murallas, vamos a poner, las murallas porque las murallas existían, que entonces nosotros nos subíamos en las murallas y bajábamos. Aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar. Parecía estar en todas partes, desde el amanecer hasta muy entrada la noche. Pero García Márquez realmente era un narrador, un gran narrador, que siempre quiso escribir lo prodigioso con la naturalidad con que su abuela Tranquilina contaba las historias. Las más descabelladas las contaba sin parpadear, contaba los hechos sobrenaturales. Y él quería que lo sobrenatural se pudiera contar con la mayor naturalidad, y lo logró. Bueno, el pescador nunca deja de ser pescador, lo lleva en la sangre. Lo tiene claro de que él tiene que pescar, cueste lo que cueste, porque esa es su vida, eso es como su cultura, así se lo infundieron. Un pescador le dice, te damos esta tierra para que siembre, pero le dedican más tiempo a la pesca que a la tierra. Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescadito de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron su casa en los primeros días de la paz iban a venderlos a las poblaciones de la Ciénaga y regresaban cargados de monedas y de noticias. García Márquez empieza a hacer una investigación desde Cartagena por todo el Caribe y empieza a rastrear y a convertirse en depositario de la memoria de todo el Caribe colombiano. García Márquez, sin proponérselo, nos devolvió la memoria a los colombianos. Y que las cosas que Gabo decía se ven a diario en las calles, en Cartagena, las ves tú en tu vida. O sea, eso tú lo vives. O sea, no es una historia como tan fantástica como pareciera. Meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo, divulgando canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la Ciénaga, de modo que si alguien tenía algún recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le pagaba 2 centavos para que lo incluyera en su repertorio. García Márquez es obsesionado con el universo intemporal de Cartagena, siglo XVI, siglo XVII, y son las historias de Cartagena las que lo seducen, lo imantan, lo atraen, lo conmueven. Yo soy antropólogo y me dediqué a hacer arqueología submarina. Un poquitito medio encubierta la idea de quererse hacer uno rico también y encontrarse un tesoro. Cuando despertaron, ya con el sol en alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Los tiempos cifrados, que García Márquez dice que Cartagena es una ciudad donde las cosas tienen un raro destino,
donde las casas mudan en el tiempo. Hoy es un bazar, mañana puede ser una funeraria, pasado mañana puede ser un restaurante de lujo. Y las cosas pasan con una velocidad tan tremenda que no las puedes pensar. Entonces, para eso hay que pausar la vida. Entonces, el fotógrafo es eso. El fotógrafo es una persona que pausa la vida para poder hacer lo que hacen los filósofos, que es contemplar. La fotografía precisamente es el monumento de la vida, o sea, es esa representación de que estamos vivos. Porque en el final, eso es la fotografía, memoria. En verdad, José Arcadio Buendía estaba asustado la diáfana mañana de diciembre en el que le hicieron el daguerrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. García Márquez tenía una intuición sobre la fatalidad que es realmente una incógnita del destino humano. ¿En qué momento, en qué matemática secreta de los dioses o de la divinidad se construye una fatalidad? ¿Cómo un ser humano, así como puede triunfar, así como puede llegar a la gloria, puede llegar también al fracaso o a la muerte o a la tragedia? ¿Qué hilos secretos tejen el camino de la desgracia o de la alegría o de la felicidad humana? O sea, yo no fui la típica reina que yo iba caminando y me dijeron que ser reina y yo dije que sí, pero yo no quería ser reina, ¿no? Yo sí quise ser reina desde muy niña. Yo era de las que veía con mi abuela los reinados por televisión, me acostaba a las 12 de la noche. Lo que ningún miembro de la familia supo nunca fue que los forasteros no tardaron en darse cuenta de que Remedios la Bella soltaba un hálito de perturbación, una ráfaga de tormento, que seguía siendo perceptible varias horas después de que ella había pasado. En cada ciudad monumental y en cada aldea pequeña, García Márquez va construyendo la gran historia de sus narraciones que oscilan entre una magia que se puede tocar con los dedos, una magia verificable, un realismo que a falta de nombre los académicos encapsularon en el realismo mágico, pero que yo creo que realmente es la misma realidad asumida y vivida por la gente del Caribe. Entre esos tenemos películas de Cantinflas, películas de vaqueros de la muy vieja, todavía con Clint Eastwood, películas de Bruce Lee, películas que marcaron hito, ¿no?, en Cartagena. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de Bocas de León, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público, que pagaba 2 centavos para compartir las vicitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. García Márquez fue un niño privilegiado, pero un niño envejecido, yo diría que envejecido de los 7 años, porque iba de la mano de su abuelo, Nicolás Márquez Mejía, veterano de la Guerra de los 1000 días, que le contaba historias de las guerras civiles del siglo XIX. Entonces, García Márquez era un viejito de 7 años. Soy una niña que si soy una señora de 51 años y soy loca, figúrese usted, de 19 años, ¿cómo era yo? Activa, menuda, indomable, como Úrsula, y casi tan bella y provocativa como Remedios la Bella, estaba dotada de un raro instinto para anticiparse a la moda. García Márquez una vez en un cuestionario Proust dijo que él quería ser eterno, no quería morirse nunca, por supuesto. Y yo un día le pregunté sobre la muerte y él me dijo, no me hagas esa pregunta, la muerte, el problema de la muerte es que es para siempre. Yo quisiera tener un patio grande en mi casa, nada que para tenerlo lleno de árboles, no como personas que tienen patio y buscan es de hacer 2 o 3 apartamentos porque el cemento es más importante que la naturaleza. Entonces yo siempre es la naturaleza.
Para mí la naturaleza está por encima del hombre porque ella nos proporciona todo, nos da todo y no nos pide nada a cambio. A pesar de su vida desordenada, todo el grupo trataba de hacer algo perdurable, a instancia del sabio catalán. Era él, con sus experiencias de antiguo profesor de letras clásicas y su depósito de libros raros, quien los había puesto en condiciones de pasar una noche entera buscando la 37ª situación dramática, en un pueblo donde ya nadie tenía interés ni posibilidad de ir más allá de la escuela primaria. Digamos, García Márquez nos enseña que esa familia fracasa, que las guerras no sirven para nada, que el coronel Laureano Buendía pierde 32 guerras. Y García Márquez dice que el poder, en este caso, el poder también puede llevarnos a la gran soledad, a la infelicidad y también a la muerte. Yo de estos oficios que he tomado, yo al principio, bueno, yo quería ser abogado cuando empecé a estudiar. Hice 4 semestres en la Universidad de Cartagena, pero luego me aburrí, yo me di cuenta que eso no me gustaba, que a mí me gustaban eran las historias, lo que ocurría. Entonces, si me interesaba un caso, era por la historia en sí misma, no por qué derechos se vulneraban ni por qué tipos penales se estaban, no, era por la historia en sí misma. Este engañó a esta persona, o cómo planeó el asesinato de esta otra persona, o de qué manera se defendió, esas cosas me interesaban. Y yo dije que iba a estudiar literatura porque quería ser escritor, porque lo que yo quiero es contar historias. Y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrando la medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Los 100 años de soledad es la novela de cómo de unos seres incapaces de amar, que llegan a la gran soledad porque son incapaces de amar y son incapaces de la solidaridad. Hoy todo está envuelto por la aureola de la paz que tantas veces se imploró en estos templos, que a pesar de su santidad, más de una vez fueron sacrílegamente despojados de sus valiosas reliquias.